el K nominal del TI es 100/5. La clase es 0,2 y la potencia de prestación 5 VA. Determinar en qué condiciones trabaja, si se lo carga con un amperímetro de 1,8 VA y factor de potencia igual a 1, y en el caso B, el mismo amperímetro, pero además un contador de energía de 3,5 VA y factor de potencia 0,707. Y en el ítem C, si la corriente observada por el amperímetro fuese 4,5 A, determinar el error introducido por el TI en esta lectura. Este primer ejercicio nos muestra lo que vamos a tener que calcular siempre, en todos los demás ejercicios. Lo básico que tenemos que hacer es verificar si el TI está en buenas condiciones de operación y además calcular los errores que introduce. Después hacemos todos los mismos cálculos que hacíamos en el capítulo anterior. Bueno, de un TI siempre nos dan el Kn, la constante nominal, que además de darnos la relación de transformación, nos da también el alcance. En este caso, el primario va a tener un alcance de 100 A y el secundario va a tener una corriente que está normalizada en 5 A. La clase es el valor que tomamos de referencia para calcular los errores, y la potencia de prestación es el valor que usamos para poder calcular si está en prestación el TI en la medición, ¿no es cierto? Es la potencia máxima aparente que puede entregar el TI trabajando en zona lineal. En el caso A lo estamos cargando con un amperímetro, nos dan la potencia que consume el amperímetro, la potencia aparente que consume el amperímetro y el factor de potencia. Cuando medíamos en corriente continua nos daban la resistencia del amperímetro, la resistencia del voltímetro, nos daban valores de UG y de IG, que eran los valores de tensión y de corriente que llevaban el instrumento a fondo de escala. Bueno, en corriente alterna no nos van a dar nada de eso. Nos van a dar directamente la potencia que consume el amperímetro. Acá, lo más importante en mediciones de corriente alterna son las potencias. Siempre recuerden que un amperímetro, cuando les digan que es de 1,8 VA, esta potencia que les dan es la potencia que está consumiendo cuando está a fondo de escala. Así como la UG era la tensión cuando el voltímetro estaba a fondo de escala, bueno, en este caso, esta potencia es la potencia cuando el instrumento está a fondo de escala. Y el factor de potencia les indica si la carga que presenta ese instrumento tiene una parte inductiva o no. En este caso, al ser igual a 1, no tiene parte inductiva, es resistivo puro. Acuérdense que el factor de potencia es el coseno del ángulo, el coseno phi del instrumento, ¿no es cierto? Del ángulo que forma su parte resistiva y su parte reactiva. Bueno, vamos entonces al punto A. La potencia aparente del amperímetro es 1,8 VA. Y el coseno phi es igual a 1. El coseno phi es igual al factor de potencia, siempre. Entonces, calculemos previamente la potencia compleja. Si no recuerdan bien lo que es la potencia compleja, bueno, es una expresión que sale de sumar la potencia activa más la variable J por la potencia reactiva. En la misma expresión van a estar presentes las dos potencias, la potencia activa y la potencia reactiva. La potencia reactiva le ponen la unidad compleja, el J o el I, según el que estén usando, adelante, ¿no es cierto? A la potencia reactiva. Siempre la potencia compleja, como ustedes ya lo vieron en teoría de circuitos o en electromagnetismo, es igual al módulo de la potencia aparente. La potencia aparente ya es un módulo, ¿cierto? Por el coseno phi más J por el seno de phi. Multiplicar la potencia aparente por el coseno phi les da la potencia activa, la potencia aparente por el seno de phi les da la potencia reactiva. Entonces, ustedes pueden calcular la potencia compleja muy fácil. En este caso, 1,8 VA por el coseno phi que vale 1, más J por el seno de phi. ¿Cómo hallan el seno de phi? Bueno, fácil. Agarran la calculadora, escriben
el numerito del factor de potencia, en este caso 1. Para hallar phi, calculo la inversa del coseno, inversa coseno, y me da que es un ángulo de 0 grados. Es resistiva pura la carga, ¿cierto? Y luego que tengo el ángulo, le calculo el seno. Seno de 0 me da 0, ¿no es cierto? Entonces voy a tener una potencia activa igual a la potencia aparente. SA por 1 me da 1,8. Y la potencia reactiva va a ser igual a 0 VA. ¿Sí? Entonces la potencia compleja me queda 1,8 más J0 VA. Para saber si el TI está en buenas condiciones de operación, comparo la potencia del instrumento con la potencia del TI, ¿no es cierto? Para el TI me habían dicho que tenía una potencia de prestación de 5 VA. Entonces lo que tengo que ver es que este valor, 1,8, miro las potencias aparentes acá, el 1,8 del amperímetro esté entre el valor de potencia aparente del TI, 5 VA, y un cuarto del valor de potencia aparente del TI, que sería 5 dividido 4, o 0,25 por 5, que me da 1,25 VA, ¿ok? Los dos límites, el inferior y el superior, salen de los datos del TI. Este es el valor de potencia de prestación del TI, y este es un cuarto de la potencia de prestación del TI. Profe. Ah, sí, perdón. El valor mayor queda claro, porque pasarse del valor mayor implicaría a lo mejor una rotura, pero el valor menor, ¿por qué tiene que ser sí o sí más de un cuarto? Ah, buena pregunta. Se utiliza este valor de un cuarto de la potencia de prestación para que el TI esté cargado con una impedancia que minimice los efectos de la histéresis del transformador. Cuando ustedes están realizando una medición, ¿sí? Y la carga que tienen sobre el TI es menor de un cuarto de la máxima potencia de prestación, no se están pasando de la potencia de prestación y va a estar trabajando en la zona lineal. Pero va a ser muy chica la potencia que entrega el TI y les va a introducir error los efectos de histéresis que tiene el núcleo magnético del TI. Entonces, además del límite superior, tenemos un límite inferior que nos permite no considerar los errores por la histéresis del núcleo magnético. Para que pase eso, tiene que la potencia del instrumento tiene que estar por arriba de un cuarto de la máxima de prestación. ¿Se entendió la idea? Sí, sí, perfecto. Bien. ¿Siempre un cuarto, profe, o depende del instrumento? Siempre es un cuarto. Para que el instrumento esté bien en prestación, en buenas condiciones de operación o en prestación, la potencia en VA del instrumento tiene que estar entre un cuarto y el valor máximo de la potencia de prestación del TI. Siempre un cuarto, acá abajo. Bueno, verifican que se cumpla, en este caso se cumple, 1,8 es mayor a 1,25 y menor a 5, ¿no es cierto? Entonces ya tenemos la primera condición cumplida. Si la potencia del instrumento fuera menor que 1,25, tendrían que poner no está en buenas condiciones de operación. Si la potencia del instrumento fuera mayor a 5, lo mismo, pondrían no está en buenas condiciones de operación. Y por otro lado, tienen que verificar que el coseno phi de la carga del secundario del TI sea mayor a 0,8. El coseno phi es este numerito que tienen acá, es el coseno phi del amperímetro, en este caso, y sale del enunciado. Les dicen que el amperímetro tiene un factor de potencia igual a 1. Bueno, 1 es mayor a 0,8, así que por este lado también está bien, está trabajando en buenas condiciones. Si se cumplen estas dos condiciones, le ponen que está en buenas condiciones de operación. Ya verificaron la prestación del TI. En algún problema más vamos a volver a hacer este cálculo y vamos a ver un caso en el cual no se cumplen, a ver qué hacemos en ese caso. Bueno, el ítem B nos pide lo mismo, determinar cómo trabaja el TI si
en el secundario le colocamos el amperímetro y un contador de energía. El contador de energía, en este caso, lo pueden asimilar a como si fuera un amperímetro. Los dos terminales del contador de energía que conectamos al secundario del TI tienen una impedancia similar a la de un amperímetro, ¿sí? El contador de energía tiene que medir tensión por un lado y corriente por el otro, ¿no es cierto? La medición de corriente la haríamos a través del TI. Bueno, el contador de energía tiene una potencia aparente de 3,5 volamper y su factor de potencia es 0,707. Fíjense cómo este elemento es mucho más inductivo, ¿no es cierto? El amperímetro tenía factor de potencia 1, era prácticamente una resistencia pura. Ahora tenemos factor de potencia 0,707, bueno, es un elemento bastante inductivo. Entonces, ¿cómo hacemos en el caso B? Como tenemos dos elementos y estamos midiendo corriente, los dos elementos van a estar conectados en serie. Entonces, si los dos elementos están conectados en serie, fíjense que es un circuito parecido a este, el secundario del TI, que son estos dos terminales, tiene todos los elementos que yo estoy usando para medir corriente en serie, conectados al secundario del TI, ¿no es cierto? Entonces, esa serie, la impedancia total que está cargando al secundario del TI, termina siendo la suma de las impedancias de cada uno de los elementos. Entonces yo tengo que sumar acá, en el ítem B. La potencia compleja total va a ser la potencia compleja del amperímetro más la potencia compleja del contador. Tengo que sumar las dos potencias aparentes. Si calculara en base a las impedancias, tendría que sumar las dos impedancias. Entonces, para el amperímetro era 1,8 más J0 volamper. Y para el contador es 3,5, que es el módulo, por el coseno phi más J por el seno de phi del contador, ¿no es cierto? El coseno de phi me decían que era 0,707. Y el seno de phi, bueno, lo calculo. Y yo sé que el coseno es 0,707. Al 0,707 le calculo la inversa del coseno. Eso me da un ángulo de 45 grados. Y una vez que tengo el phi del contador, le calculo el seno, ¿no es cierto? Me vuelve a dar 0,707 en este caso. Porque son 45 grados. Entonces, la parte real termina siendo 3,5 por 0,707. La parte imaginaria va a ser 3,5 por 0,707 nuevamente. Bueno, sumo todas las partes reales por un lado y sumo todas las partes imaginarias por el otro. Luego de hacer el cálculo obtengo una potencia compleja total igual 4,27 más J 2,47 volamper. ¿Cierto? Entonces ahora calculo el módulo, que va a ser la potencia aparente, que carga al secundario del TI. ¿Cómo calculo el módulo? Raíz cuadrada de el valor real al cuadrado más el valor imaginario al cuadrado. Eso me da 4,93. Y calculo el ángulo que tendría la potencia compleja total, ¿no es cierto? Esta S compleja. ¿Cómo calculo el ángulo? Bueno, el módulo es el elemento real al cuadrado más el elemento imaginario al cuadrado, raíz cuadrada. El ángulo era el elemento imaginario dividido el elemento real y a eso le aplican inversa tangente, ¿no es cierto? O sea, dividir la parte imaginaria dividido la parte real les serviría para obtener la tangente del ángulo directamente. Pero a ustedes lo que les interesa es el coseno del ángulo, para los cálculos que tienen que realizar posteriormente. Entonces, es mucho más práctico calcular el coseno como la parte real dividido el módulo. ¿Sí? Dado que ya tienen el módulo calculado previamente, y ustedes ya saben que la parte real es el módulo por el coseno del ángulo, bueno, pueden calcular el coseno del ángulo como la parte real dividido el módulo. Entonces, con una sola cuenta ya tienen el coseno de phi. En este caso, 4,27 dividido 4,93, eso les da 0,866. ¿Sí?
Si hubieran dividido, como procediendo como hacen en Física 1, no habría ningún problema. Ustedes dividen este 2,47, dividido este 4,27, les da la tangente del ángulo, aplican inversa tangente, y a ese numerito que es el ángulo, le aplican el coseno. Van a llegar a este mismo valor. Van a tener que hacer una cuentita más, pero van a llegar a este mismo valor. No va a estar mal si lo hacen de esa forma, ¿sí? Acá lo que nosotros les tratamos de escribir es la forma más directa. Bueno, entonces ahora que ya tengo bien la potencia compleja total, su módulo y su ángulo, lo que vamos a hacer es verificar las condiciones de operación. El TI es el mismo, así que la potencia de prestación es 5 y un cuarto de la potencia de prestación es 1,25. Ahora tengo que comparar el valor 4,93. Y 4,93 está entre 5 y 1,25, así que por este lado estaría en buenas condiciones de operación. Miro el coseno del ángulo, es 0,866, es mayor a 0,8, así que por este lado la carga que carga el secundario del TI es suficientemente resistiva, el coseno phi es mayor a 0,8, por lo tanto, en este caso el TI está en buenas condiciones de operación. Fíjense el detalle cómo al ir poniendo cada vez más instrumentos en serie, la potencia aparente va en aumento. Antes teníamos en el ítem A una potencia aparente de 1,8 VA cargando al TI, y ahora ya tenemos una potencia aparente de 4,93. Y lo único que hicimos fue agregar un instrumento más en serie, ¿no es cierto? Y fíjense cómo, a pesar de agregar instrumentos en serie, consideramos que la corriente sigue siendo la misma, la del secundario. Porque la corriente del secundario depende de la corriente del primario, que depende de la carga, ¿sí? Recuerden, en el circuito, esto es como un amperímetro, entonces al yo intercalarlo acá al medio, no cambio la corriente por la carga sigue siendo la misma. Entonces la corriente por el primario sigue invariable, por lo tanto la corriente del secundario va a seguir invariable, aunque yo agregue o quite elementos en este secundario, ¿sí? El TI trabaja como si fuera una fuente de corriente. Bueno, seguimos en buenas condiciones. Vamos a ver el ítem C, que me dice si la corriente observada por el amperímetro fuera 4,5, yo ya realicé una medición y la corriente que me marca el amperímetro es 4,5, determinar el error que introduce el TI en esta lectura. Entonces, fíjense, lo primero que hacemos es la división de la corriente observada sobre la corriente nominal, que tiene el valor nominal normalizado de 5 amperes, ¿sí? 4,5 dividido 5 por 100% me da 90%. Estoy trabajando con una corriente que es el 90% de la corriente nominal del TI. Entonces, ese valor 90% lo voy a calcular utilizar para calcular el error de módulo del TI, el ETA. Me hago la grafiquita con los datos de la tabla. Pueden ponerle valores a la grafiquita. El TI es clase 0,2, me lo dice el enunciado, ¿sí? Entonces yo uso de la tabla el renglón que me dan para 0,2, ¿no es cierto? Vamos a buscar el PDF que está subido, y ustedes lo pueden bajar del campus, con las tablas de errores del TI, y lo pueden tener en el parcial, ¿sí? Esta es la hojita en cuestión para transformadores de intensidad. Trabajando con una clase 0,2, estaríamos en este renglón, que los marco, en este renglón, y para el ETA tenemos que usar la primera parte de la tabla, para el beta la segunda parte. Entonces, estos valorcitos me van indicando los puntos de la gráfica. Cuando estoy al 100% tengo 0,2 de error. Cuando estoy al 20% tengo 0,35. Cuando estoy al 10% tengo 0,50. Entonces, al 100% tengo 0,2 de ETA. Al 20% tengo 0,35
al 10% tengo 0,50. Son los valores que va tomando ETA para distintas corrientes, porcentaje de corriente respecto de la I nominal, ¿cierto? Como el 90% no coincide ni con 10, ni con 20, ni con 100, no puedo tomar ninguno de estos valores directamente, lo que tengo que hacer es interpolar. Entonces, uso el triangulito grande y el triangulito chiquito, que se me forma acá entre el 90 y el 100. El ETA va a ser igual a este valor 0,2, al cual le voy a tener que sumar este pedacito que me falta, que es todo esto que está acá adentro. El pedacito que me falta lo voy a sacar por semejanza de triángulos, ¿sí? Entonces, calculo sobre el triángulo grande. Divido el cateto vertical, que es 0,35 menos 0,2, lo divido por el cateto horizontal, que es 100 menos 20, y ese valor que me da la pendiente de esta recta, lo multiplico por el cateto horizontal del triángulo chiquito, que es 100 menos 90, ¿no es cierto? Y eso me va a dar directamente la amplitud del cateto vertical del triángulo chiquito. ¿Ok? Es lo que me falta sumarle al 0,2. De acá sale el ETA corregido por interpolación. En este caso lo redondeo a 0,22%. ¿Sí? Entonces, en principio, la corriente observada les sirve para poder interpolar el valor de ETA y obtener el valor de ETA que yo voy a usar como error de módulo del TI. En este caso, 0,22%. Si fuese una medición de corriente, ese es el valor del error que tienen que sumarle al error instrumental. Si fuese una medición de potencia, ahora en un siguiente ejercicio vamos a ver que hay que sumar además el error de ángulo, que es el beta, por la tangente de phi. ¿Ok? No nos adelantemos, por ahora supongamos una medición de corriente solamente, entonces al error instrumental tendríamos que sumarle este 0,22%. Bien. Chicos, ¿alguien quiere consultar algo sobre lo que estamos viendo? En caso que me dé directamente el valor que está en la tabla, va directamente ese valor, digamos. No necesitan ni interpolar, ni tampoco necesitan dibujarse la gráfica, ni nada en este ítem directamente. Suponete que acá te hubieran dicho la corriente observada fue 5 amperes. Sí. Si querés hacer esta cuenta, te va a dar 100%, ¿no es cierto? Entonces venís a la tabla, te vas al 100%, clase 0,2, te dice que el error es 0,2 y ese es el valor que vos tenés que usar directamente. Perfecto. Sería el caso más simple, ¿no es cierto? Que te dieran una corriente que sea o el 100, o el 20, o el 10% de la I nominal. Y de ahí, en ese caso, usás directamente el valor de la tabla. Vamos a hacer el 2, en el cual verificamos la condición del TI, la prestación del TI, pero en lugar de trabajar con la potencia nominal, trabajamos con la impedancia. La impedancia de prestación del TI y la impedancia de los instrumentos. Ustedes, cuando tengan que hacer un trabajo y ustedes decidan qué van a usar, si la potencia o la impedancia, ustedes pueden elegir, no tienen que resolver el problema por los dos caminos. Fíjense que un problema está resuelto por un camino, otro problema está resuelto por otro, pero ningún problema va a estar resuelto por los dos caminos, porque ustedes eligen uno o eligen otro y son dos caminos equivalentes. En este caso, para que tengan el otro ejemplo, vamos a trabajar por impedancia. Cuando trabajen en un caso real, ustedes eligen cómo trabajan, si trabajan con la potencia aparente de los elementos o si trabajan con la impedancia de los elementos. Acá tenemos una medición sobre una carga. Tenemos una medición de corriente con un TI. La corriente que estamos midiendo es la del secundario del TI. Tenemos un batímetro
que mide la tensión en la carga y mide la corriente del TI. Y tenemos un voltímetro que está midiendo la tensión sobre la carga directamente. Entonces el TI afecta a la indicación del amperímetro y a la indicación del batímetro. Me dan datos. La constante de transformación del TI, 50/5. ¿Qué me dice esto? Que cuando por el primario circulan 50 amperes, por el secundario están saliendo 5 amperes. La relación de transformación sería 10 y el alcance del TI sería 50 amperes. La clase vale 0,1 y la potencia de prestación vale 15 volamperes. Quiere decir que le puedo pedir al TI hasta 15 volamperes y él va a estar trabajando en la zona lineal. Después me dan datos de los instrumentos, ¿sí? Amperímetro, voltímetro y batímetro. Me dan la clase, el número de divisiones. Me dan las resistencias, la resistencia del amperímetro y la impedancia inductiva del amperímetro. Me dan para la parte del batímetro, para la parte amperométrica del batímetro, me dan la resistencia, que sería la resistencia que tiene esta parte, y la impedancia inductiva del amperímetro del batímetro, ¿ok? Que es la impedancia inductiva que tengo en esta parte. Después me dan también la resistencia voltimétrica del batímetro, que es la resistencia de este elemento, el vertical. Bueno, para el amperímetro me dicen que estoy tomando una lectura de 4 amperes y que el alcance es de 5 amperes. Para el voltímetro estoy midiendo 220 y el alcance es 240. Para el batímetro, perdón, lo que me dan es un ángulo alfa. Ese ángulo son la cantidad de divisiones que deflexionó el instrumento. O sea, la agujita paró en 75 divisiones. Yo voy a tener que calcular cuál es la potencia que midió el batímetro en este caso, ¿no es cierto? Con esta indicación, sabiendo que el número total de divisiones, que siempre es el N mayúscula, es 120. Y sabiendo que el alcance de potencia en los batímetros siempre es igual al alcance de tensión por el alcance de corriente. O sea, el alcance de potencia va a ser 240 por 5, en este caso. Nos piden primero verificar las condiciones de operación del TI y después indicar cuál es la potencia que está consumiendo la carga en base a lo que medimos, ¿sí? La potencia activa nos está pidiendo. Entonces, vamos a calcular, como para los instrumentos nos dan las impedancias en forma de resistencia y reactancia, ¿sí? Tanto para el amperímetro como para el batímetro me están dando las impedancias, entonces me conviene trabajar por impedancia en lugar de por potencia aparente. Entonces, la potencia aparente del TI la voy a transformar en una impedancia equivalente de prestación. ¿Cómo calculo la impedancia de prestación del TI? Bueno, es la potencia aparente dividido la corriente nominal al cuadrado. La potencia aparente son 15 volamperes, la I nominal son 5 amperes, entonces 15 dividido 5 al cuadrado me da 600 miliohms, 0,6 ohm. Esa es la impedancia máxima con la que yo puedo cargar al secundario del TI, ¿sí? La impedancia que yo calculo en base a la potencia de prestación me da la impedancia de prestación, que es la máxima que yo le puedo conectar al secundario del TI. Entonces ahora calculemos la impedancia total de los elementos que están conectados al TI, al secundario del TI. Tengo un amperímetro y un batímetro. Como están en serie, la impedancia total va a ser la suma de las dos. El amperímetro tiene 100 miliohms en su parte resistiva, que es lo que va en la parte real,
y 10 millón como reactancia, ¿no es cierto? Entonces los 10 millón del amperímetro los pongo acá multiplicado por J, ¿no es cierto? Y después, la parte amperométrica del batímetro tiene una resistencia de 100 millón, la sumo acá en la parte real, y tiene una reactancia inductiva de 50 millón. Estos 50 millón, que es una reactancia, lo sumo en la parte que está multiplicando al J, ¿sí? Entonces, tengo una impedancia total igual a 200 millón más J por 60 millón. Con ese valor 200 más J 60, calculo raíz cuadrada de 200 al cuadrado más 60 al cuadrado, eso me da 208,8. Este es el módulo de la impedancia total. Y calculo el ángulo, ¿sí?, como la componente Y 60 dividido la componente X 200, y a ese cociente le calculo la inversa tangente. Vamos a hacerlo para que vean cómo se hace. Es muy fácil esto de ustedes, desde Física 1 que vienen haciendo este tipo de cuentas, ¿sí? Este 60, la componente Y, la divido por la componente X, que vale 200, 0,3, y esto es la tangente del ángulo de la carga, ¿no es cierto? De la carga secundaria total del TI. Si le calculo la inversa tangente, me da el ángulo del secundario del TI, que en este caso es 16,7 grados. 16,7 grados. Si quieren acá lo ponen en grados, ¿sí? Si quieren usar radianes, bueno, a los grados los dividen por 180 y lo multiplican por pi. Eso les da el ángulo en radianes, 0,291. Fíjense que acá podrían haber puesto 16,7 grados y estaría bien. No necesariamente tienen que poner este valor en radianes. Este número complejo acá está expresado según la fórmula de Euler. Recuerden que era el módulo por E a la J y la fase, ¿sí? Hay muchas formas de expresar lo mismo. Algunos ponen el módulo y luego del módulo hacen una rayita como esta y acá adentro ponen el valor de la fase. ¿Ok? Si hubieran escrito 208,8 millón, este símbolo y acá dentro del símbolo 16,7 grados o 0,291 radianes, también estaría bien, ¿sí? Pueden trabajar de cualquiera de las formas que fueron viendo previamente. Que a ustedes les quede claro que un número es el módulo y el otro valor es la fase de ese número complejo. Bueno, una vez que tengo la impedancia total, ya que estamos, calculo el coseno de la fase, que es lo que a mí me va a servir, ¿sí? Puedo calcular el coseno directamente calculando el coseno de este 17,7. Lo tenemos en radianes, pero era 16,7 grados. Le calculo el coseno, me da 0,95, ¿sí? 0,957. Bueno, otra forma de calcular el coseno directamente es dividir la parte real, 200 millón, dividido el módulo, 208,8. Eso les da directamente el coseno del ángulo, ¿sí? Cualquiera de las formas que ustedes vieron previamente para obtener el coseno de este número complejo es válida. La usan acá y obtienen el coseno phi. Entonces, para verificar las buenas condiciones de operación, uso el módulo y el coseno del ángulo. El módulo tiene que estar entre el valor de la impedancia de prestación, que es 600, y un cuarto del valor de la impedancia de prestación, que es 150 millones. Siempre es este 600 dividido 4. ¿No es cierto? 208 está entre esos dos valores, así que se cumple. Por el otro lado, tengo que verificar que el coseno del phi de la carga del TI sea mayor a 0,8. Se cumple también en este caso, así que el TI estaría trabajando en buenas condiciones de operación. Lo que tenemos que hacer ahora es determinar la potencia activa que consume la carga, con su error, ¿no es cierto?
Entonces, para eso, vamos a calcular primero el error que me introduciría el TI y que yo lo tendría que sumar al error instrumental. El valor I observado era 4 amperes, 4 dividido la I nominal, que era 5, me da 0,8, que es un 80% de la I nominal. Entrando acá por el 80%, tengo que obtener este eta y este beta. Acá obtenemos los dos. Fíjense que en los dos se usa la misma expresión. Esta sería el valor de base, el que está abajo, 0,1, más, volvemos a utilizar los dos triangulitos, ¿sí? 0,2 menos 0,1, esta resta, este menos este, dividido 100 menos 20, por 100 menos 80. Y eso me va a dar el pedacito que le falta al 0,1. Con el beta hacemos exactamente lo mismo. Parto del valor de base, que es 5 minutos, por el valor de arriba menos el valor de abajo, 8 menos 5, dividido 100 menos 20 por 100 menos 80. Bueno, eta me da un poquito mayor a 0,1, beta me da un poquito mayor a 5 minutos. De los valores de la norma me sale siempre en minutos el beta. Como yo lo necesito en centirradianes, tengo ahora que pasar este valor a centirradianes. 5,75 minutos lo tengo que pasar a centirradianes. Bueno, eso está hecho dentro del cálculo general. Vamos a verlo después cuando lleguemos a esa parte. El alcance del batímetro, recuerden que para nosotros va a ser el alcance de tensión por el alcance de corriente. Yo no lo comenté en la clase pasada, pero hay algunos batímetros especiales en los cuales el alcance no es igual al alcance de tensión por el alcance de corriente, sino que es un valor mucho menor. ¿Sí? Son batímetros especiales que se usan para medir potencia cuando la carga es muy reactiva. Vieron que cuando la carga es un capacitor o una inductancia, el batímetro no marca prácticamente nada, apenas si se mueve la aguja. Nosotros lo vimos en forma teórica. El anteaño pasado los chicos lo podían verificar en el laboratorio, eso, ¿no es cierto? Cuando ustedes ponen un montón de capacitores y alimentan el circuito, ven que aparece tensión, aparece la corriente, pero el batímetro marca prácticamente cero, apenas si se mueve la aguja. Entonces, para medir la potencia de elementos reactivos, se utilizan algunos batímetros especiales que tienen un alcance de potencia mucho más chiquito, ¿sí? A lo mejor en vez de 1000 vatios, o 1200 como este caso, tienen un alcance de tensión de 240 y un alcance de corriente de 5, pero el alcance de potencia es de 10 vatios nada más, ¿no es cierto? Entonces, ustedes pueden ver con más precisión la potencia que está consumiendo la pérdida que hay en ese elemento reactivo. Nosotros en nuestro curso no vamos a considerar eso. Para nosotros siempre el alcance del batímetro va a ser el alcance de tensión por el alcance de corriente. Entonces, en nuestro caso sería 240 volts por 5 amperes, o sea, 1200 vatios. Calculamos la constante de escala del batímetro, que son los 1200 vatios, dividido las 120 divisiones que tiene el batímetro. Eso me da que el batímetro me marca 10 vatios por división. Y la potencia observada en la escala va a ser entonces el ángulo, las divisiones que deflexionó el instrumento, 75 divisiones, por 10 vatios por división. ¿Ok? La potencia observada va a ser el ángulo, las divisiones observadas, que nosotros las indicamos con un valor como si fuera un ángulo, porque son instrumentos que tienen una deflexión en base a un movimiento circular, ¿no es cierto? Entonces, el alfa lo damos en divisiones, 75 divisiones por la constante del batímetro, 10 vatios por división, nos da 750 vatios. Pero, recordando que el batímetro está en el secundario del TI y mide una corriente 10 veces menor que la que pasa por la carga, para saber la potencia que realmente hay en la carga, tenemos que multiplicar por la constante del TI, por la constante nominal del TI.
Entonces, la potencia observada va a ser siempre la potencia que leo en el instrumento por la constante nominal del TI. Entonces, a esto le tengo que agregar el 50/5, que es la constante del TI. Entonces, los 750 vatios estos por 10 me dan 7500 vatios, o 7,5 kilowatts. Este es el valor de potencia observada en la medición. El coseno de phi observado lo calculo igual que en el capítulo anterior, el valor de P dividido el valor de S, y el valor de S lo calculo en base a lo que veo en los instrumentos, la tensión por la corriente observada, pero la corriente, recordando que mido la del secundario del TI, y la corriente que voy a tener realmente en el primario es 10 veces mayor, entonces la corriente del secundario la tengo que multiplicar por la constante nominal del TI, ¿cierto? Entonces abajo voy a tener 220 por 4 amperes, que son los datos que me dan los instrumentos, y el 4 amperes lo multiplico por el 50/5. Es decir, que el 4 por este 50/5 se me transforma en un 40 amperes. En la carga en realidad tengo 40 amperes, ¿cierto? Y estos 40 amperes por 220 volts me da la potencia aparente. La potencia activa sobre la potencia aparente me da entonces el coseno phi observado, 0,852. Si le aplican la inversa coseno, obtienen el ángulo de la carga, en este caso 31,54 grados. Bueno, para calcular el error de la medición fue 7500 vatios. Para calcular el error relativo va a ser igual al error relativo del instrumental, el que yo ya calculaba previamente en unidades anteriores como clase y apreciación, al cual le voy a tener que sumar el error del TI. Y el error del TI va a estar formado ahora por dos partes, porque al medir potencia, además del error del módulo, también influye el error de ángulo, ¿sí? Entonces, este primer término lo reemplazamos por el error de clase y el error de apreciación sobre la escala de la lectura, ¿no es cierto? La clase por el alcance sobre la medición, más el error de apreciación sobre las divisiones de la medición por 100%. Esto me da el error de clase, esto me da el error de apreciación. Y el segundo término, el error del TI, va a ser igual a el error de módulo eta más el error de ángulo, que es beta por la tangente de phi. ¿Sí? ¿Qué phi tengo que usar acá? El phi de la carga, el que calculé previamente. El phi de la carga total, no el phi del secundario del TI. Una típica confusión en los parciales es que se les confundan los ángulos, chicos, entre el secundario de los elementos que están cargando, el ángulo de los elementos que están cargando el secundario del TI con el ángulo de la carga, que es lo que está bien a la derecha en el diagrama, ¿sí? Acá tengo que usar el phi de este elemento. Para calcular el error, uso el phi de este elemento. Para calcular la prestación del TI, uso el phi de estos elementos. El phi del secundario del TI. Prestación, el phi de los elementos que cargan el TI. Error debido al TI, uso la tangente del phi de la carga, el que está a la derecha, el elemento que está a la derecha. Entonces, en caso de mediciones de potencia, uso los dos, tengo que considerar los dos aportes, el eta más el beta por la tangente de phi. Bueno, tengo todos los datos ya, ¿sí? La clase era 0,5, el alcance, bueno, lo voy a escribir directamente en divisiones, es 120 divisiones, dividido el alfa 75 divisiones, más una apreciación de 0,1 divisiones, dividido 75 divisiones, que es la medición, por 100%, más el eta, que lo calculamos previamente, 0,125%,
y el beta por la tangente de phi. Es decir, acá pongo tangente de 31,54, y el beta que tengo que usar acá siempre es el beta en centiradianes. Para poder obtener el error en por ciento, no tengo que usar el beta en minutos. Acá, esto de acá, tiene que ser el beta en centiradianes. Para obtener el beta en centiradianes, si yo lo tengo en minutos, como me lo dio acá este cálculo en minutos, el eta no hay problema, lo uso directamente, ¿no es cierto? Ya me sirve para calcular el error en por ciento, ya está en por ciento esto, porque la clase que me están dando acá ya está en por ciento. El eta ya está en por ciento. El beta, 5,75 minutos, lo divido por 60 por 180 y lo multiplico por pi. Entonces, al dividirlo por 60 lo transformé a grados. Al dividirlo por 180 y multiplicarlo por pi, lo transformé a radianes. Y luego, al multiplicarlo por 100, lo transformo a centiradianes. Una vez que está en centiradianes, ya puedo ponerlo acá en esta expresión para calcular el error en por ciento. El eta lo ponen acá directamente. Este es el eta en por ciento, directamente este mismo valor. Ya lo pueden usar para obtener el error en por ciento. Este es el eta, entonces, y todo esto que vemos acá es el beta en centiradianes, pasado a centiradianes. El mismo beta, 5,75 minutos, siempre lo multiplicamos por 100 pi y lo dividimos por 60 por 180 y lo obtenemos en centiradianes. Sumando todo, obtengo el error total de la medición, en por ciento. Luego, si quiero el error absoluto, este 1,16% lo divido por 100 y lo multiplico por la potencia observada, ¿no es cierto? 7,5 kilómetros. En este caso me da 87 vatios. Un cálculo adicional que tengo que hacer ahora es verificar si tengo que corregir la medición porque hay error metodológico o no. Entonces, ya tengo que verificar el error metodológico y de acuerdo al error metodológico, comparándolo con el error instrumental, tengo que decidir si tengo que corregir esta potencia observada o si no la tengo que corregir. Corregirla era muy simple, a la potencia observada le tenía que restar la potencia de los instrumentos. Entonces, y para calcular el error metodológico también tengo que calcular la potencia de los instrumentos, ¿no es cierto? Me fijo el tipo de conexión. El voltímetro está cerca de la carga, es conexión corta, ¿ok? La potencia instrumental, los instrumentos que me están causando el error metodológico, son siempre los que están más cerca de la carga. En este caso, el voltímetro y la parte voltimétrica del batímetro, ¿no es cierto? Entonces, la potencia instrumental que me produce el error va a ser la potencia consumida por el voltímetro y por la parte voltimétrica del batímetro. ¿Cómo calculo la potencia instrumental? Como la U observada al cuadrado por 1 sobre RB más 1 sobre la resistencia voltimétrica del batímetro. Esto corresponde al voltímetro y esto a la parte voltimétrica del batímetro. Me dan todos los datos en el enunciado. Bueno, la U observada era 220. Entonces la potencia instrumental me queda 220 al cuadrado por 1 sobre 12 kΩ más 1 sobre 12 kΩ. Eso me da 8,066 vatios. Pueden, si quieren, calcular el error metodológico. El error metodológico habíamos visto en la teoría que era igual a potencia instrumental sobre potencia
observada o potencia real sobre la carga, ¿cierto? Revisen el apunte de teoría, era potencia instrumental sobre potencia real sobre la carga, que era potencia observada menos potencia instrumental, en el lado de abajo. Entonces, directamente, para yo saber si el error metodológico es grande o es chico, puedo comparar directamente la parte de arriba con la parte de abajo, el numerador con el denominador del error metodológico, ¿no es cierto? Lo tienen todo escrito acá a la izquierda como ayuda a memoria. El error metodológico de potencia era potencia instrumental sobre P. Y eso es aproximadamente igual a potencia instrumental sobre P0. Si quisiera que sea igual, acá tendría que poner P0 menos potencia instrumental abajo, ¿sí? Pero P0 termina siendo siempre aproximadamente igual a P. Entonces, el error metodológico va a ser mucho menor al error instrumental, delta P0 sobre P0, si se cumple que la potencia instrumental sea mucho menor que delta P0. ¿Ok? Fíjense, yo agarro. Quiero mirar la potencia instrumental. ¿Qué es la potencia instrumental? Este valor que tengo acá arriba, ¿no es cierto? ¿Cómo la puedo obtener? Bueno, la potencia instrumental es aproximadamente igual a, pasando este P0 multiplicando a este lado, potencia instrumental es aproximadamente igual a P0 por el error metodológico, ¿cierto? Y delta P0 es P0 por el error instrumental, ¿ok? Lo pueden ver acá. Delta P0 es la P0 por el error instrumental. Entonces, si el error metodológico fuese mucho menor al error instrumental, la potencia instrumental les va a quedar mucho menor a el error absoluto debido al error instrumental, ¿sí? Al delta P0 debido al error instrumental. Entonces, una forma equivalente de comprobar si tienen que corregir o no es comparar la potencia instrumental con el error absoluto de potencia observada, que lo calculamos previamente y era 87 vatios. ¿Está? Entonces, si yo comparo la potencia instrumental 8 vatios con 87 vatios, veo que es menor a 10 veces menor que la potencia delta P0, ¿no es cierto? Cuando se cumple que la potencia instrumental es menor que la décima parte del error absoluto de potencia, no es necesario corregir. Si quieren calcular el error metodológico y comparar, se van a encontrar con que el error metodológico va a ser mucho menor al 5% y por lo tanto el consumo instrumental resulta despreciable y no necesito corregir. Si tuviera que corregir, debería indicar que la potencia es igual a la potencia observada menos la potencia instrumental. Como no es necesario corregir, puedo decir que la potencia es directamente la potencia observada. ¿Está? Entonces, verifican esta condición. Si les da que la potencia instrumental es mucho menor que el error de potencia de la medición, no tienen que corregir y por lo tanto puedo escribir que P es estos 7,5 kilovatios más menos estos 87 vatios, que los redondeo a 90 vatios. En caso que tuvieran que corregir, el error tendría el mismo valor, el delta P0 tendría el mismo valor, pero la potencia sería esta potencia observada, 7500 vatios, menos estos 87 vatios. ¿Algo que quieran preguntar, chicos, sobre este tema? Yo no, profe. Bueno, alegro. Por las dudas les repito, el criterio es el mismo que empleábamos antes
para decidir si vamos a corregir o no. Pero aplicando ese criterio, si ustedes lo quieren ir aplicando en forma completa en todos los cálculos, no hay ningún problema. Aplicando ese criterio en forma completa, se van a encontrar con que el error nunca va a ser necesario corregir en mediciones en alterna. Por lo tanto, esa condición, ya esa parte de la verificación ya no la consideramos más, ¿sí? Que sea mayor o menor al 5%, en el cual teníamos que verificar si corregíamos el error. Esa condición no es necesario que la verifique. Lo que tienen que verificar es que el error metodológico sea menor al 10% del error instrumental. Cuando hagan ese cálculo en forma completa, se van a encontrar con que eso es equivalente a comprobar que la potencia instrumental sea menor al 10% del error absoluto de la medición de potencia, este delta P0. Entonces, esta es una forma más simple, una condición que podemos aplicar acá en las mediciones de corriente alterna, más simple porque la potencia instrumental la vamos a estar calculando siempre y el delta P0 lo vamos a estar calculando siempre. Entonces, comparan estos dos, es algo equivalente al criterio que empleábamos antes, ¿sí? que error metodológico sea menor a la décima parte del delta P0 sobre P0. Bueno, es equivalente a que la potencia instrumental sea menor a la décima parte del delta P0. Siempre consideren que mucho menor significa para nosotros menor a la décima parte. Sería como si yo pusiera un solo menor acá y acá escribiera 0,1 por delta P0. ¿Ok? Cuando decimos que algo es mucho menor que otra cosa, lo que estamos diciendo es que es menor que la décima parte de eso con lo que estamos comparando. ¿Tenemos tiempo para uno más? Y vamos a ir a uno de trifásica con TI. Ya que vimos Blondel la clase pasada, vamos a hacer un ejercicio de Blondel, el problema 4. Un ejercicio de Blondel. ¿Se acuerdan lo que era Blondel? Tenía yo un sistema trifásico, 3 fases me alimentaban una carga. Yo elegía una de las líneas como terminal de referencia. En este caso, elegimos como referencia el S. En esa línea que elegía como referencia, no tenía que colocar batímetro. Los batímetros iban en las otras dos líneas. Y la potencia total era la suma de las indicaciones de los dos batímetros. Eso, en definitiva, era, en términos prácticos, lo que me estaba diciendo el teorema de Blondel. La diferencia ahora es que no medimos la corriente directamente sobre la línea, sino que colocamos un TI. Entonces, para tratar de entender un poco el circuito, miren, el WR es el batímetro que corresponde a la línea R, ¿no es cierto? A la fase R. El WT es el batímetro que corresponde a la fase T. Entonces, en la fase R ponemos un TI. El secundario de ese TI, la corriente que va a emitir ese secundario, va a circular por el amperímetro y por la parte amperométrica del batímetro R. Después vuelve al secundario del TI R. El TI que está en la línea T, la corriente que sale del secundario pasa por el amperímetro, pasa por la parte amperométrica del batímetro T, del batímetro que corresponde a la fase T. Luego vuelve al secundario del TI de la línea T, ¿cierto? Es decir, este amperímetro y esta parte amperométrica de este batímetro, en lugar de estar en esta línea, ahora están en el secundario del TI. Y el TI está conectado en la línea.
Después, la parte voltimétrica de los batímetros miden la tensión de esa línea con respecto a la línea de referencia. O sea, el batímetro R mide la tensión de R hasta S, y el batímetro T mide la tensión desde T hasta S. En la fase S no tenemos batímetro, porque si colocáramos un batímetro, la parte voltimétrica estaría midiendo la tensión desde S hasta S, por lo tanto esa parte voltimétrica estaría midiendo 0, y por lo tanto el batímetro me va a marcar 0, entonces no lo pongo. Entonces, en el TI de la fase S, lo único que tengo conectado es un amperímetro. ¿Ok? Los dos TI de las fases R y T tienen amperímetro y batímetro en su secundario. El TI de la fase S, que es la que tomé como referencia, tiene solo un amperímetro. Entonces, cuando me piden en estos casos calcular las condiciones de prestación, yo las tengo que calcular para la fase R y T en un solo cálculo, porque va a ser la misma para los dos. Y por otro lado, la tengo que calcular para la fase S. Va a ser distinta a los dos anteriores, porque acá tengo dos elementos cargando al TI y acá tengo un solo elemento. Bueno, compruebo las condiciones de prestación de los TI, si en ambos casos me da bien. Tomo las mediciones de los dos batímetros, las afecto por la constante nominal del TI, porque voy a estar midiendo una corriente distinta, ¿no es cierto? Con eso calculo las potencias que realmente deberían medir, las que estoy midiendo sobre la carga, y la suma de las dos potencias me van a dar la potencia total consumida por la carga. Entonces, volvamos al enunciado. Tenemos un circuito como el de la figura, que estuvimos analizando un poquito. Lo que nos interesa es medir potencia activa. Nos dan la secuencia RST. Esto nos va a servir para dibujar el diagrama fasorial. Nos dan datos del instrumental. Estos problemas se caracterizan porque nos dan muchos datos, ¿sí? Tenemos instrumentos, tenemos una cantidad de datos, ¿sí? Leen con tranquilidad, hay que tratar de interpretarlos bien. Un voltímetro, dos voltímetros, 3 amperímetros. Cada uno tiene su resistencia. El amperímetro tiene su resistencia. En este caso acá hay una mezcla aparte. Para el amperímetro me están dando la potencia aparente y su factor de potencia. ¿Ok? Para el voltímetro me están dando la resistencia del voltímetro. Y para el batímetro me están dando la resistencia voltimétrica, la resistencia amperométrica y la inductancia estaría en serie con la resistencia amperométrica del batímetro. No me dan la X AW, me dan la L AW en este caso. Bueno, esto corresponde a algo visto ya en teoría de circuitos 1, pero lo vamos a ir repitiendo siempre. La XL es 2pi por la frecuencia por L. Entonces, si ustedes necesitan la XL para poder calcular todo lo que sigue a continuación, la pueden calcular en este caso como 2pi por 50 Hz por 0,05 por 10 a la menos 3 henrios. No se olviden de que si un numerito está en milihenrios, ustedes, para calcular la reactancia, ¿sí?, la XL, tienen que utilizar el valor en henrios. Entonces, este valor que está en milihenrios lo tienen que escribir como 0,05 por 10 a la menos 3 henrios. Nos dan las lecturas de todos los instrumentos y nos piden verificar las condiciones de funcionamiento de los TI y después indicar la potencia total consumida con su jerarquía. Y dibujar el diagrama fasorial, que el ítem C lo vamos a hacer previamente porque nos va a servir de ayuda para obtener el ítem B, ¿no es cierto? O bueno, en este caso no tanto. El diagrama fasorial nos serviría más para calcular la potencia reactiva
para calcular la potencia activa, como siempre es la suma de los dos batímetros, no sería estrictamente necesario dibujar el diagrama fasorial. Así que, muchos datos, poquitas preguntas, y para llegar a resolver las preguntas tenemos que hacer un montón de cálculos y tenemos que ir eligiendo los datos correctos. En los parciales, en los ejercicios, lo que observamos es que ante tantos datos se van confundiendo y toman un dato de un instrumento, lo usan en otro, y de ahí viene un error numérico. Bueno, hay que estar atentos y tratar de interpretar bien dónde está cada cosa y tratar de no confundirse, ¿no es cierto? La vida real es complicada, lamentablemente. Tenemos un montón de datos y tenemos que saber dónde usar cada uno. Entonces, vamos a empezar por el principio. Verificar las condiciones de funcionamiento de los TI, que es verificar la prestación de los TI. Acuérdense que los TI, en las fases R y T, tienen una conexión que consiste en un amperímetro en serie con una parte amperométrica de un batímetro, y para la línea S tengo otra conexión. Lo único que tiene el TI es el amperímetro solamente. Entonces tengo que calcular que estén trabajando en buenas condiciones para este tipo de conexión y para este otro. O sea, tengo que hacer 2 veces el cálculo. La impedancia de prestación del TI, como me dan en los datos para el TI, que su potencia es 10 volamperes, la impedancia de prestación la calculo como los 10 volamperes dividido su corriente nominal al cuadrado, que es 25 amperes cuadrados. Eso me da 0,4 ohm. Esta es la impedancia máxima con la que puedo cargar los secundarios de los TI. Eso vale para los 3 casos, para los 3 TI, porque los 3 suponemos que son el mismo TI, ¿no es cierto? No el mismo, sino que son 3 TI del mismo tipo. Siempre en los lugares donde vayan a trabajar se van a encontrar con que cuando hay 3 TI, el que instaló el mismo tipo de TI en las 3 líneas, ¿no es cierto? Entonces, este valor sirve para los 3 casos. El amperímetro, fíjense en el enunciado, me dice que el factor de potencia es 0,75. Lo que me están diciendo es que el coseno phi del amperímetro vale 0,75 y su potencia aparente es 3 volamperes. Entonces, el coseno phi del amperímetro es 0,75, calculando inversa coseno, eso les da un ángulo phi de 41,4 grados, calculándole el seno, les da un seno de phi 0,661. La impedancia va a ser igual a la potencia aparente, 3 volamperes. Acá fíjense que como teníamos impedancia en el batímetro y potencia en el amperímetro, bueno, pasamos la potencia del amperímetro a impedancia y vamos a trabajar con impedancia en todos los casos. Entonces la impedancia del amperímetro van a ser los 3 volamperes dividido estos 36 amperes al cuadrado. ¿Qué son estos 36 amperes al cuadrado? Bueno, como estamos trabajando sobre el amperímetro, acá lo que yo tengo que usar es el alcance del amperímetro. La potencia del amperímetro me la dan en base al alcance del amperímetro, ¿cierto? Entonces voy a los datos acá arriba y me fijo que tiene un alcance de 6 amperes y un S de 3 volamperes. Entonces, el S, 3 volamperes, lo tengo que dividir por el alcance al cuadrado. 6 por 6, 36 amperes cuadrados. Eso es el módulo de la impedancia del instrumento, ¿no es cierto? Si lo multiplico por el coseno de phi, obtengo la parte real, y si lo multiplico por seno de phi, obtengo la parte imaginaria de esa impedancia. ¿Ok? Entonces, haciendo esa cuenta, me da una parte real de 62,5 y una parte imaginaria de 55,1. Previamente calculamos el coseno de phi y el seno de phi, ¿no es cierto?, que empleamos en esta expresión. Y la impedancia es este cociente, 3 dividido 36.
que es lo mismo que este al cuadrado más este al cuadrado, raíz cuadrada. Calculo la impedancia del batímetro. El batímetro, les recuerdo, no me daban XL, me daban L y me daban la resistencia, ¿no es cierto? La resistencia y L. Bueno. Para el batímetro, entonces, la parte real va a ser la resistencia. Y la parte imaginaria, que es lo que acompaña al J, va a ser 2pi por la frecuencia por L. Acuérdense que este 0,05 lo tienen en la calculadora que poner como 0,05 por 10 a la menos 3. Y eso lo multiplican por 50 por 2pi, ¿cierto? 0,05 por 10, acuérdense que es apretar esta tecla, x a la menos 3. Ahí tienen la inductancia en Henry. Esto por 2 por pi por la frecuencia que vale 50 Hz me da la XL, la reactancia inductiva. Si la quiero escribir en miliohm, la multiplico por 1000. Me da 15,7 miliohm. ¿Ok? Entonces me queda una impedancia para el batímetro de 80 más J 15,7 miliohm. Entonces, hago un cálculo para la fase R y T y otro cálculo para la fase S. Para la fase S es el más simple. La impedancia del TI la impedancia cargada al secundario del TI es directamente la del amperímetro. ¿Sí? Ya calculé su módulo, es 0,0833. Y el coseno phi, ya lo tengo acá arriba, es el coseno phi del amperímetro, 0,75. Entonces, vamos a comparar estos valores con este Z del amperímetro, que es el Z del TI, con la impedancia de prestación, que es 0,4, y con un cuarto de la impedancia de prestación. Este valor, 0,0883, ¿es menor que 0,4? Sí, perfecto. Ahora, ¿es mayor 0,0883? ¿Es mayor que un cuarto de la ZP, que valdría 0,1? No es mayor que un cuarto de la ZP. ¿Ok? Entonces, no cumple con esta condición y por lo tanto estaría en malas condiciones. Por otro lado, el coseno phi, que es 0,75, ¿es mayor a 0,8 inductivo? No, es menor a 0,8 inductivo. Entonces no cumple ninguna de las dos condiciones en la fase S. Por lo tanto, en la fase S estaría en malas condiciones de operación. La lectura que yo voy a obtener en esa fase va a ser errónea, me va a dar un valor que va a ser correcto el cálculo del error. Por lo tanto, tengo que hacer algo para colocar ese TI en buenas condiciones de operación. ¿Qué es lo que se hace normalmente para colocarlo en buenas condiciones de operación? Estamos hablando de este caso, ¿no? La línea S. Bueno, acá, en serie con el amperímetro, agrego una resistencia. Agregando una resistencia, aumento la carga del TI. Cuando la carga del TI aumentó por encima de un cuarto de la impedancia de prestación, ya está. La medición es correcta. Entonces acá yo tendría que agregar una resistencia, tal vez sea muy chiquita. ¿Cuánto tiene que valer esa resistencia? Bueno, muy simple. Vienen acá y se fijan. ¿Cuánto le falta a 0,0883 para llegar al valor mínimo necesario, 0,1? Bueno, le falta 0,1 menos 0,0883. 0,0117 ohm.
Si lo quieren en miliohm, lo multiplico por 1000. 11,7 miliohm. Si yo, en este circuito, agregara una resistencia de 11,7 miliohm, supónganse una de 12 miliohm, de 20 miliohm, ya estaría en buenas condiciones de operación y podría trabajar el circuito. No pueden agregar una resistencia tan grande. ¿De qué valor no se pueden pasar? Bueno, no se pueden pasar de el valor 0,4, ¿cierto? Que es la impedancia de prestación máxima. Entonces, ¿cuál sería el valor máximo que yo puedo poner en serie con el amperímetro? Bueno, los 0,4 menos lo que ya tengo presente, 0,0883. Entonces, esto que acá está en ohm, lo voy a expresar en miliohm, multiplicándolo por 1000, son 311 miliohm. En serie con el amperímetro, en esta conexión, para que este TI esté trabajando en buenas condiciones de operación, me falta agregar una resistencia que vaya entre 11,4 miliohm y 311 miliohm. Es decir, si yo le pongo en serie una resistencia de 100 miliohm, el circuito queda perfecto y el amperímetro mide bien. Eso ocurrió en la fase S. Vamos a ver ahora en la fase R y T. La impedancia que carga el TI es la impedancia del amperímetro más la del batímetro. Entonces sumo las partes reales por un lado, las partes imaginarias por el otro. 62,5 más 80 me da 142,5. 55,1 más 15,7 me da 70,8. Entonces la impedancia total del TI va a ser 142,5 más J, 70,8 millones. Fíjense que es la suma de estas dos. Calculo el módulo como este al cuadrado más este al cuadrado, raíz cuadrada, me da 0,16 ohm. Y calculo el coseno como la parte real dividido el módulo. Y me da 0,89. En este caso, 0,16 es mayor a 0,1 y menor a 0,4. Es menor a la ZP que necesita el TI y mayor a un cuarto de la ZP, entonces está en buenas condiciones. Y por el lado del coseno del ángulo es 0,89 y eso es mayor a 0,8. Entonces, los TI en las fases R y T están en buenas condiciones de operación. Solo en la fase S tendría que agregar una resistencia y ya vimos rápidamente cómo calcularla, ¿no es cierto? Lo que falta para llegar a 0,1 me da el valor mínimo. Y lo que falta para llegar a 0,4 me da el valor máximo que tengo que agregar. En este caso, la resistencia tiene que estar entre 11,4 miliohm y 311 miliohm. Cualquier valor entre esos dos me dejaría el TI de la fase S en buenas condiciones de operación. A ver, chicos, si hay consultas. No hay consultas, perfecto. Seguimos adelante. El ítem B me pedía ya, luego de verificar las condiciones de funcionamiento, indicar la potencia que está consumiendo la carga, ¿no es cierto?, con su error. Entonces, miro ahora lo que me dice el enunciado, la potencia R. ¿Qué me dice el enunciado? Para la potencia R. 100 más menos 0,3 divisiones. La potencia T es 0 más menos 0,3 divisiones. La I por R, 60 más menos 0,2. La I por T, 52 más menos 0,2. Todo lo que me dice el enunciado, ¿no es cierto? Las lecturas obtenidas. Las copio acá para tenerlas de referencia. La potencia R es 100 más menos 0,3 divisiones. La potencia R observada van a ser esas 100 divisiones por la constante de la escala del batímetro, que es el alcance del batímetro sobre el número de divisiones del batímetro. Las divisiones por la constante de escala del instrumento me daría los vatios que está marcando el instrumento. Y a eso lo tengo que multiplicar por la constante nominal del TI.
Entonces, multiplicándolo por este Kn, obtendría la potencia real sobre la carga. Si no multiplicara por este Kn, obtendría la potencia que me está marcando el instrumento. Pero yo quiero la potencia en la carga. Entonces siempre tengo que agregar este Kn en el P observado. Bueno, son 100 divisiones por 100/5, que es el Kn, por el alcance de tensión, que es 600, por el alcance de corriente, que es 6 amperes, dividido el número de divisiones, 120 divisiones. Eso me da una potencia observada de 60 kilowatts. No se asusten por los valores que en industria o en instalaciones domiciliarias, pero que tengan alguna parte industrial adentro, van a medir esta potencia como nada. Hoy en día, esto no es una potencia muy elevada, no crean que... En electrónica no estamos acostumbrados a trabajar con estos valores porque siempre estamos trabajando sobre dispositivos pequeños, ¿no es cierto? Pero imagínense una instalación donde adentro hay 100 de esos dispositivos instalados y todos van consumiendo energía de la misma alimentación, ¿no es cierto? Toda la potencia se va sumando. Bueno, si quieren medir la potencia desde afuera, se van a encontrar con valores como estos. Adentro a lo mejor hay un montón de motores funcionando, ¿sí? Imagínense cosas grandes. Como ingenieros no le van a tocar cosas chiquitas sobre las cuales trabajar. Normalmente van a tener que trabajar sobre sistemas grandes. La potencia T me dice que es 0 divisiones, más o menos 0,3 divisiones. Podría hacer todo el cálculo, el mismo cálculo, para la potencia T, pero acá tendría que poner 0. Y me va a dar una potencia sobre la línea T observada de 0 vatios. Y Blondel me dice que la potencia total sobre la carga es la suma de las indicaciones de todos los vatímetros. Entonces serían estos 60 kilovatios más 0 vatios, porque este da 0 divisiones, ¿cierto? Entonces la potencia total observada fue, en este caso, 60 kilovatios. Acá estamos usando el teorema de Blondel. La tensión. Bueno, ¿cuánto va a ser la tensión? Fíjense que también me la dan como 50 divisiones la lectura de tensión, ¿cierto? Entonces tengo que multiplicar el número de divisiones que deflexionó el instrumento por el alcance sobre el número de divisiones totales que tiene el instrumento. ¿Ok? 50 divisiones que deflexionó el instrumento sobre las 60 divisiones totales que tiene el instrumento, por su alcance 600 volts, me da la tensión correspondiente a esta medición, que son 500 voltios. Bueno, para saber si tenemos que corregir, fíjense en el diagrama, qué tipo de conexión es. Los voltímetros están conectados del lado de la carga. Como los voltímetros están del lado de la carga, los voltímetros son los que me producen error instrumental. Entonces, la potencia instrumental que me origina el error son las del voltímetro y las de la parte voltimétrica del batímetro. Siempre van a ser las de los instrumentos que estén más cerca de la carga. Entonces, calculo la potencia instrumental. La potencia de un instrumento, ¿cómo va a ser? La U al cuadrado por 1 sobre RB más 1 sobre RBW. ¿Sí? Esta parte me da la del voltímetro, esta parte me da la del batímetro. En conjunto con el U al cuadrado. ¿Cierto? ¿Por qué este numerito 2 que aparece en las mediciones trifásicas? Bueno, porque yo estoy midiendo. Tengo un voltímetro entre dos líneas y otro voltímetro entre las otras dos líneas, ¿cierto? Y una parte voltimétrica del batímetro también. Entonces la potencia que gasté acá más la potencia que gasté acá es la potencia total. Y las dos van a tener el mismo valor, porque la tensión entre líneas es la misma y las resistencias internas son las mismas. Entonces directamente, en mediciones trifásicas, pongo un 2 acá adelante, ya tengo la potencia instrumental total. ¿Sí? Es la del batímetro más la del voltímetro. A todo eso lo multiplico por 2, ya tengo la potencia instrumental total.
reemplazando por los valores que me da el enunciado. En este caso me da 22,5 vatios. Y el error metodológico, en mediciones de alterna, habíamos visto, ya quedó en ese recuadro a la derecha, recuérdenlo, en el ejercicio 2, que lo podemos calcular como la potencia instrumental sobre la potencia observada, aproximadamente, ¿sí? La potencia observada fueron 60.000 vatios, o 60 kilowatts. La potencia instrumental son 22,5 vatios. Esa cuenta me da 0,03%. Este cociente multiplicado por 100 me da 0,03%. El error metodológico es muy chico, la potencia instrumental es muy chica comparada con la potencia observada. Fíjense, los batímetros son clase 1, el error instrumental sería superior al 1% entonces, porque siempre me daba, el error final me daba superior al valor de la clase, ¿no es cierto? Si el error instrumental va a ser superior al 1%, 0,1 del 1% es 0,1%, ¿no es cierto? Ese 0,1% es mayor al 0,03%, es el error metodológico, por lo tanto, no hace falta corregir, ¿ok? Estamos verificando el criterio de que el error metodológico sea menor al 0,1 del error instrumental. Y el error instrumental lo acotamos con la clase. Si quieren, lo calculan en forma exacta, les va a dar un valor más grande. Si esto le da más grande, bueno, esta condición se va a seguir cumpliendo lo mismo. Si esto es más chico al 0,1 del 1%, también va a ser más chico a un error que sea más grande al 1%, ¿no es cierto? Otra cosa que podrían hacer, en lugar de esta forma de aplicar el criterio, es calcular previamente el delta P0. Si tienen el delta P0, vamos a tomar ya el valor calculado. En este caso, para la fase R, el delta P total fue 900 vatios. ¿Sí? Perdón, ese es el instrumental. El delta P total acá está, 1200 vatios. Para R y para S es 1200 vatios. Perdón, para R y para T es 1200 vatios. Perdón, para T ahora la vamos a calcular. Bueno, comparo la potencia instrumental con el delta P, 1200 vatios. La potencia instrumental era 22,5. 22,5 es mucho menor a 1200. Sí, porque es menor a la décima parte de 1200. O sea, es menor a 120, ¿no es cierto? Entonces, alguien podría usar el criterio de decir que la potencia instrumental es menor al 10% del delta P observado. Y ese también es válido y también les da que no hace falta corregir. ¿Ok? Bueno, vamos a calcular ahora los delta P. Que no hace falta corregir significa que este valor de P observado ya es el valor de potencia que nosotros, el resultado de nuestra medición. Lo único que nos falta es obtener el delta P. ¿Ok? Para la fase R, tenemos que calcular el delta P por clase y apreciación más el delta P debido al TI, ¿cierto? Para clase y apreciación era en forma absoluta, para obtenerlo en forma absoluta, era la clase sobre 100 más el error de apreciación sobre el número total de divisiones. Acá lo tenemos en por unidad, calculado el error total. Lo multiplicamos por el alcance del instrumento y por la constante de transformación del TI. Esto nos da el alcance total visto en la carga, ¿sí? El alcance del total del instrumento por la constante de transformación del TI me da el alcance sobre la carga, que son 72.000 vatios.
Eso multiplicado por el error de apreciación por unidad me da el error de apreciación absoluto, en este caso 900 vatios, debido a clase y apreciación, ¿sí? El error instrumental absoluto, debido a clase y apreciación. El error debido al TI es el error relativo, que era el eta más el beta por la tangente de phi, lo divido por 100 para transformarlo a por unidad y lo multiplico por la potencia de la línea R. Fíjense que estamos calculando todo distinto al ejemplo anterior. Acá estamos calculando valores absolutos. Antes calculábamos valores relativos, ¿sí? Antes calculábamos esto directamente, eta más beta por la tangente de phi. Y ahora ya la estamos dividiendo por 100 y multiplicando por el valor de la potencia de esa línea. Entonces estamos obteniendo el delta P, no el delta P sobre P. Son dos formas de trabajar y ustedes pueden trabajar por un camino o por el otro, el que más, aquel al cual ustedes más se adapten, ¿sí? Bueno, el amperímetro en la línea R me dice que me está midiendo 60 divisiones. Y el amperímetro tiene 60 divisiones. Entonces, multiplicando, no hace falta ni hacer esta cuenta, ¿no es cierto? Si tiene 60 divisiones y estoy midiendo 60 divisiones, estoy midiendo 6 amperes, su alcance, ¿no es cierto? Entonces, la corriente IR es 6 amperes. El coseno phi observado en la línea R es PR, que es el que mide el batímetro de la línea R, dividido U por IR por el KN. IR por el KN es la corriente que voy a obtener en la carga conectada en la línea R, ¿no es cierto? Si uso el IR solo, tengo la corriente que me marca el instrumento. Si multiplico por KN, tengo la corriente por la carga. Entonces, la potencia PR era 60.000 vatios, U medida era 500 voltios, IR es 6 amperes, y la constante del instrumento es 100/5. Si hacen la cuenta van a verificar que esto les da igual a 1, por lo tanto el phi R es igual a 0, si a esto le calculan inversa coseno, les va a dar que 0 grados. Si después a 0 grados le calculan el seno y le calculan la tangente, tanto el seno como la tangente de phi R va a ser igual a 0. La IR la calculé para meter acá adentro, el coseno de phi R lo calculé para obtener la tangente de phi R, y la tangente de phi R la calculé para utilizarla acá adentro, ¿sí? Acá, fíjense el detalle, que si me dicen que estoy midiendo 6 amperes, y dijimos que el secundario del TI tiene una corriente nominal de 5 amperes, yo lo estoy haciendo trabajar a un 120% de la I nominal, ¿sí? Y cuando lo hago trabajar al 120% de la I nominal, el error correspondiente sigue siendo el mismo que cuando está trabajando al 100%, ¿ok? ¿Se acuerdan que en esta partecita la gráfica del error era horizontal? Entonces, el eta va a coincidir, acá no hay que interpolar, el eta es directamente, cuando estoy trabajando entre el 100 y el 120%, el eta es directamente el eta que me dan al 100%, ¿okay? Es el eta que me daba el enunciado. Para el TI, clase 05, cuando me dicen clase 05, es este valor de acá, ¿no es cierto? Ahora estaría usando este renglón de la escala. Si estoy con un instrumento clase 05 y estoy trabajando con una corriente 120% de I nominal, el eta va a ser 0,5 y el beta va a ser 30 minutos. Entonces de la tabla ya tengo los dos valores. No necesito interpolar porque ya estoy en un valor exacto que me lo da la tabla. 0,5
y 30 minutos. Entonces, volvemos hacia abajo. Al estar trabajando en el 120% de la I nominal, el eta es 0,5, el error debido al TI es 0,5% de 60 kilowatts, ¿no es cierto?, de la P observada. O sea, 0,5 dividido 100 por 60 kilowatts. Eso me da 300 vatios. Entonces, el delta P total es el delta P instrumental debido a la clase de apreciación más el delta P debido al que introduce el TI. ¿Ok? 300 vatios. Eso me da 1200 vatios. Discúlpenme que voy a ver algo, porque yo ahora justo les iba a explicar algo que no está escrito en esta parte de la punta. Bueno, se los comento rápidamente. En la última parte yo calculé el error del TI, ¿no es cierto? Y para el error del TI tuve en cuenta el eta. Estoy en una medición de potencia. En una medición de potencia tendría que considerar como error el eta más beta por la tangente de phi. ¿Sí? Alguno de ustedes me va a preguntar, ¿por qué estoy en una medición de potencia y no consideré el beta por la tangente de phi? Bueno, en realidad, si la consideran, cuando la tangente de phi vale 0, esa parte del error se anula. ¿Ok? Cuando están en un caso como este, en el cual la tangente de phi vale 0, bueno, como la segunda parte del error es beta por la tangente de phi, esa segunda parte del error se va a hacer 0. En este caso, yo no lo aclaré, por eso se los estoy diciendo verbalmente, pero después lo voy a agregar, acá voy a agregar unos renglones explicando que esta tangente de phi igual a 0, haría innecesaria calcular el error debido al beta, ¿no es cierto? Por eso acá no lo estamos agregando. Yo voy a corregir este apunte, le agrego ese renglón con esa aclaración y después le aviso por el WhatsApp para que se lo bajen nuevamente. Pero es muy simple, ¿no es cierto? Tengo que calcular eta más beta por la tangente de phi. Tangente de phi vale 0, bueno, en el eta ya está todo el error del TI. Acá tengo entonces el delta P de la línea R. Para la medición en R, P sería 60 kW más menos 1,2 kW. Este es el delta P. Vamos a ver qué pasa en la línea T. En la línea T, el batímetro medía 0 vatios, medía 0 divisiones, ¿no es cierto? Tengo que volver a calcular lo mismo de antes. El error de clase de apreciación más el error debido al TI. El error de clase de apreciación es la clase sobre 100 más la apreciación sobre el número total de divisiones por el alcance de potencia por el KN. Bueno, la clase vale 1. El delta de apreciación en este caso es 0,3. Y el alcance de corriente por el alcance de tensión por el KN es 72.000 vatios. Fíjense, miremos esto arriba en el enunciado. Para la fase T, me dicen como dato que se observa un valor de 0 más menos 0,3 divisiones, ¿sí? Entonces, este es el número con el cual ustedes calculan el valor de la potencia en T, que vale 0, y este es el valor 0,3 divisiones que ustedes utilizan
para calcular el error de la fase T debido a las divisiones, ¿cierto? Entonces, en el error de apreciación utilizan el valor que les están dando en el enunciado, 0,3 divisiones dividido el número total de divisiones. Y acá usan la clase del instrumento dividido 100, porque tienen que pasar la clase por unidad. Por el alcance total del instrumento les da un delta P igual a 900 vatios. Fíjense que coincide con el delta P instrumental de la medición para la fase R, porque están usando instrumentos del mismo tipo. ¿Ok? Lo que no va a coincidir es el error debido al TI, porque son dos TI que se están usando con dos valores distintos de corriente de medición. ¿Sí? Debido al TI, yo tengo el eta más el beta por la tangente de phi, que es el error en por ciento, lo divido por 100, me da el error en por unidad, lo multiplico por la potencia T y me va a dar el delta P sub T. Obviamente no podría calcular esto. Acuérdense que la potencia T era 0, entonces me va a dar un delta igual a 0, ¿cierto? Entonces, tengo que buscar otro camino para calcular esto. Cuando un batímetro me marca potencia 0, no puedo calcular el delta P utilizando esta expresión, porque voy a obtener un delta P, en principio podríamos decir igual a 0, ¿no es cierto? Porque P fue 0. Pero en realidad es una indeterminación, porque acá adentro hay algo siempre que tiende a infinito. Recuerden que el eta, cuando yo estoy trabajando con una medición que tiende a 0, es una polinomial que es parecida a una hipérbola. Entonces, cuando la corriente nominal, cuando la corriente que estoy observando tiende a 0, esa hipérbola tiende a infinito, ¿no es cierto? Entonces, este eta tendería a infinito, supuestamente. Y el infinito por este 0 me va a dar un valor para delta P, pero no lo puedo calcular por acá porque esto es una indeterminación. Entonces, la I de la fase T son 52 divisiones. Dividido 60 por 6 amperes me da 5,2 amperes. El coseno de φt es la potencia en T, que era 0 vatios, dividido la tensión por la corriente por el Kn, pero este 0 de arriba ya me está indicando que el coseno va a ser igual a 0. Si el coseno es igual a 0, inversa coseno me da un phi de 90 grados. Y si el phi vale 90 grados, si calculo el seno me va a dar 1, si calculo la tangente va a tender a infinito. ¿Sí? Cuando un batímetro marca potencia 0, me está indicando que el elemento conectado en esas líneas es un elemento reactivo puro. Por lo tanto, la fase siempre va a ser 90 grados. Cuando la fase sea 90 grados, la tangente del ángulo va a tender a infinito. Esta tangente que tiende a infinito, puesta acá adentro, bueno, sería un número que tiende a infinito. Por este número que valía 0, esto es indeterminado. Entonces, tengo que calcular delta PT por otro camino. Esto, chicos, es un ejercicio más teórico, ¿sí? En la práctica no va a aparecer un ejercicio de este tipo, puede aparecer un ejercicio de este tipo en el coloquio. En la demostración habíamos dicho que el PT era, o la potencia de una línea, era la corriente por la constante efectiva por U por el coseno de phi. Y la potencia observada era la corriente por en lugar de KE, usábamos el KN, el KE era el K efectivo, ¿no es cierto? Y el KN era el K nominal que me daban del TI. Por U, por el coseno de, en lugar de phi, yo observaba phi menos beta, y beta era el error de ángulo, ¿ok? Entonces, en lugar de usar esta expresión, que proviene de una demostración que partíamos de acá, vamos a partir de acá directamente, ¿ok? Como la expresión quedó como una expresión indeterminada, no la podemos utilizar, partimos de donde partió la demostración de esta expresión.
Entonces escribimos la verdadera P que hay en la fase T y la P observada. En la P observada ponemos el Kn en lugar de Ke y en lugar de phi ponemos phi menos beta. Y luego calculamos el error de P como el PT observado menos el P que realmente hay en la línea T, ¿no es cierto? Hacemos la resta de los segundos miembros. U y T lo puedo sacar como factor común. Entonces adentro me queda todo esto que vemos acá. ¿Sí? Kn por el coseno de phi menos beta menos Ke por el coseno de phi. Y Kn por el coseno de phi menos beta, utilizando la relación trigonométrica que ustedes siempre pueden pedir, que era coseno de phi menos beta, era coseno de phi, coseno de beta, más seno de phi, seno de beta, me queda como esto que vemos acá. Kn por coseno de phi, coseno de beta, más Kn por seno de phi, seno de beta. Y el segundo miembro es Ke por el coseno de phi. Este Kn por el coseno de phi y este Ke por el coseno de phi, uno está positivo, el otro está negativo. Suponiendo que el Kn y el Ke son aproximadamente, son muy parecidos, ¿sí? Yo podría decir que estos dos términos, yo podría tomarlos como factor común, ¿sí? Pero es mucho más práctico en este caso decir que como phi es aproximadamente igual a 90 grados, coseno de phi es igual a 0, seno de phi es igual a 1, entonces directamente todo este término se va y todo este término se va. Entonces me queda nada más que lo del medio, ¿sí? Kn por el seno de phi por el seno de beta. Como seno de phi va a ser aproximadamente 1, me quedó Kn por el seno de beta, acá al medio. Entonces toda esta expresión me queda como que el delta P del TI, debido al TI, cuando el ángulo, cuando la potencia que yo mido es 0, que es equivalente a decir que el ángulo de la carga es aproximadamente 90 grados, me quedó como la U por la I por Kn por el seno de beta. ¿Ok? Fíjense que es la U que yo tengo de las líneas, por la corriente de esa línea, por el Kn, que es el K nominal de TI, por el seno de beta, y como el beta es muy chiquito, siempre el beta dijimos que es del orden de los minutos, el seno de beta va a tender a beta en radianes, ¿no es cierto? Entonces yo puedo escribir el beta en radianes directamente. Es prácticamente la demostración que hicimos en la teoría, pero en lugar de aplicar la demostración para el error relativo, la estamos aplicando para el error absoluto. De esa forma no vamos a tener que dividir por el valor, no vamos a tener que multiplicar por PT para obtener el delta P, entonces no vamos a tener que multiplicar por algo que vale 0. No se nos va a producir la indeterminación. Entonces, directamente, el delta P lo podemos calcular en estos casos como la corriente, como la tensión por la corriente, por el K del TI, por el error de ángulo, beta. Tenemos que obtener beta, bueno, otra vez calculamos la relación entre IT y la I nominal, estamos entre el 104%, entre el 100 y el 120, el beta sigue valiendo 30 minutos, ¿sí? Mirando la tabla, entre el 100 y el 120, el beta vale 30 minutos. Entonces, ese valor lo pasamos a centiradianes, bueno, en este caso lo pasamos a radianes, 30 minutos por pi sobre 60 por 180 me dan 0,0087 radianes. ¿Sí? De esa forma, colocándolo en radianes, vamos a poder calcular el delta P en vatios. ¿Ok? Para calcular el delta P en vatios, no tenemos que utilizar el beta en centiradianes, sino el beta en radianes. Entonces, no ponemos el 100 arriba. Arriba, en lugar del 100 pi, no ponemos el 100. El 100, acuérdense que era para pasar de radianes a centiradianes, lo cual nos permitía obtener un error por unidad, pasarlo directamente a por ciento. Pero acá, queremos el error en por unidad para que
este error en por unidad, multiplicándolo por U por I, nos dé directamente en vatios, que es el delta P, ¿sí? Entonces, calculamos el delta P como la U por la I, por la constante del TI, por ese beta en radianes, recuerden no pasarlo a centiradianes, en este caso, y eso nos da el delta P que estamos buscando, 452 vatios. A este delta P, que es el debido al TI, le tenemos que sumar el delta P debido al instrumental, 900 vatios, ¿sí? El de clase y apreciación. Eso nos da 1352, y el delta P observado total va a ser el delta P de la línea R más el delta P del batímetro de la línea T. El anterior era 1200, eso nos da 2552,4 vatios, que lo vamos a redondear a 2600 vatios. Entonces, la potencia P total para la carga va a ser 60.000 vatios más o menos 2.600 vatios, en este caso. ¿Sí? Para la carga conectada en la línea R era 60.000 más o menos 1.200. Para la carga conectada entre la línea T y S era 0 vatios más o menos 1.300 o 1.400 vatios, si quieren. Bueno, si yo quiero la potencia total, va a ser la suma de las dos potencias y el error va a ser la suma de los dos errores relativos. Entonces, la potencia total va a ser 60.000 vatios más o menos 2.600 vatios. Bueno, hasta este punto habrán visto que todas las cuentas son muy sencillas. Acá no hay que integrar, no hay que hacer cálculos raros, pero tenemos muchos datos de entrada y tenemos que hacer muchas cuentas, una cantidad de cuentas terrible para llegar a un solo valor final que es el que nos interesa, que es este de acá, ¿no es cierto? Calcular la potencia en una línea, la potencia en otra línea, nos tenemos que acordar qué sumar con qué valor utilizar en cada error absoluto o relativo, ¿no es cierto? Entonces, de ahí provienen las confusiones. Ahora, seguramente todos van a haber entendido todo. Intenten resolver algún ejercicio por su cuenta. No se confíen a que con lo que vieron hoy ya está para el parcial. Cuando intenten resolver algún ejercicio por su cuenta, se van a dar cuenta que un valor no saben de dónde sacarlo. Ahí preguntan por el WhatsApp, lo vemos por el WhatsApp si podemos encontrar la respuesta. Si no, nos conectamos, pero no se confíen hasta el último día porque ahí van a tener problemas. Lo más común es que no sepan en un cálculo, sepan la fórmula que tienen que usar, sepan bien de dónde sale todo, pero no sepan qué valor emplear en esa fórmula y cómo obtener ese valor de los datos prácticos que nos dan, de los instrumentos y de las lecturas obtenidas. Entonces, intenten resolver algunos por su cuenta y vean si tienen problemas en algo, asegúrense de que todo les va a salir bien. Y bueno, los escucho si tienen alguna consulta o algo que quieran preguntar ahora. Bueno. Claro, se van a tener que sentar e intentar hacerlo por su cuenta. Bueno, chicos, hasta acá llegamos por hoy, les agradezco y estoy atento a las consultas. Tengo el WhatsApp